hasta el 2020 estuve durante, creo que fueron 4 años, integrando la Marina Vilte sistemáticamente, coordinando la investigación sobre privatización. Y bueno, desde el 2020 en adelante, digo, bueno, saben que cuando me llaman y puedo estoy, porque forma parte no solamente de una cuestión de militancia, sino de una convicción de que el conocimiento que se produce en el espacio público tiene que circular públicamente, digo, y tenemos la obligación de poner en circulación aquello que en los espacios, en mi caso en la universidad, y bueno, hasta que me jubilé este año, no porque me quiera jubilar, sino porque como van a sacar el régimen especial, decidí optar por eso, pero bueno, pedí la designación en la facultad, me designaron como profesora consulta, porque sigo y quiero seguir trabajando, pero digo, hasta el año pasado formaba docentes en la Facultad de Ciencias Sociales, en los profesorados de Ciencia Política, Relación del Trabajo, Trabajo Social y Ciencias de la Comunicación. Digo, le voy a hablar de este lugar, de mi mirada de la política educativa y mi experiencia, digo, que tiene que ver con la formación docente. Perdón, toqué algo y se me fue. Me están viendo, ¿no? La formación docente desde ese lugar y bueno, y de los trabajos de investigación que venimos desarrollando, que algunas cosas quiero traer en relación a comparar o traer algunas cuestiones que surgen de la lectura de la propuesta de lineamientos curriculares para la formación docente, que como decía Miguel, es una reforma mucho más integral que solamente una cuestión curricular, pero que hay cosas que, por ejemplo, en la investigación que estamos haciendo, llevando a cabo en nuestros equipos en la UBA y con un PIC también que coordinaron la GLU, que estamos trabajando sobre cuestiones de educación emocional, formación en liderazgo, emprendedurismo, etcétera, son cuestiones que la ciudad de Buenos Aires, con su plan Buenos Aires Aprende, viene enfatizando. De hecho creó un área, una gestión operativa de bienestar socioemocional, pero que no están presentes en este documento, ¿no? Entonces voy a hacer algunas consideraciones también sobre eso. El punto de partida que me interesaba tomar tiene que ver con el tema del conocimiento, sobre todo además porque el documento, bueno, la resolución del Consejo Federal eh, retoma esta cuestión del conocimiento en un momento, bueno, aparece en relación a, digo, nombrado el conocimiento en diferentes lugares, pero básicamente centra su mirada en el desarrollo de capacidades, ¿no? Entonces ahí hay una cuestión que me parece central para trabajar y en relación inclusive cuando plantea el tema de desarrollo de capacidades, lo pone a la idea de que el desarrollo de capacidades y de hábitos, habla de hábitos, el desarrollo de capacidades y de hábitos, y en un momento del texto lo contrapone a la idea del conocimiento repetitivo, como si el conocimiento solo pudiese ser un conocimiento repetitivo, ¿no? Entonces quería primero partir de este conocimiento porque creo que hoy la disputa central, o una de las disputas centrales en materia no solamente educativa, en general tiene que ver con qué conocimientos se producen y quién se apropia de ese conocimiento. Y hay toda una línea en el campo de la política educativa que viene cobrando mucha fuerza, que es la idea del conocimiento, de las políticas, perdón, basadas en evidencia. Y esta idea de las políticas basadas en evidencia, y hay toda una discusión, ¿qué es la evidencia, no? ¿Por qué las políticas no están basadas en el conocimiento? El conocimiento puede tener indicadores, puede tener evidencias, pero hay un énfasis muy fuerte en la idea de evidencia. Y traigo este ejemplo porque es esto lo que está orientando la política central del gobierno, a la cual está atada la formación docente, que es el Plan Nacional de Alfabetización. Plan Nacional de Alfabetización, como lo presentó el secretario de Educación que viene del campo educativo y que aceptó que se degrade el ministerio y pasar al rango de secretaría dentro de Capital Humano, quiero repetirlo sistemáticamente. Digo, no, porque él cuando se reconoce bien el campo educativo y la investigación educativa, pero eh, digo, no hizo ninguna alusión al hecho de no solamente la degradación del ministerio, sino que forme parte de un ministerio de Capital Humano, que aunque el presidente en, en su en su diatriba señales, somos el único país del mundo que tenemos un Ministerio de Capital Humano, no son originales, porque eso es un proyecto del Banco Mundial de Capital Humano que incluye educación, salud, etcétera, así que ni siquiera son originales en sus propuestas. Pero me interesa enfatizar esto porque el proyecto, el Plan Nacional de Alfabetización parte de lo que se supone que es una evidencia, evidencia construida por una ONG,
que es Argentinos por la Educación, creada en el 2017, eso está en la investigación de CETERA, promovida por el propio gobierno. Cuando se creó no había hecho nada y fue la primera vez que el ministerio decide externalizar los datos, las bases de datos, para que Argentinos por la Educación haga el procesamiento de esos datos. Y a partir de esta idea de no entienden lo que leen, bueno, no sé si Flavia se va a sumar, digo, yo esto no lo voy a plantear, pero Flavia lo trabaja muy bien. La lectura que hacen de los resultados, inclusive de las pruebas, de cuántos son los estudiantes que no comprenden lo que leen, y cuando muchos sí llegan al nivel básico, y ellos a lo básico lo incluyen adentro y no comprenden lo que leen, están diciendo hay una evidencia, y a partir de esa evidencia, que no es tal además, fundamentaron toda la política del gobierno, que es este Plan Nacional de Alfabetización. Y digo esto porque en la resolución, la 476, está, si vemos, hay un espíritu muy articulado a pensar la formación docente atada a esta propuesta central, que es el Plan Nacional de Alfabetización. Entonces ya tenemos un punto de partida que cuestionamos, ¿no?, de una política pública y cómo la formación docente está atada. En este sentido, podríamos decir que, bueno, hay cierta coherencia, ¿no?, en esa lógica, porque, bueno, es su política estrella o la política, junto con el de financiamiento, desmantelamiento, vaciamiento, ni hablar de, bueno, de la docencia en general, y ni hablar de la situación de la universidad y el sistema científico-tecnológico. Y entonces me parece que esta idea del conocimiento, ¿y por qué lo traigo? Porque para las extremas derechas actuales, ya digo, hay una diferencia que tenían las derechas más tradicionales, que tenían cierta vinculación con el tema del conocimiento, o cierto apego, podríamos decir, entre comillas, a la idea de verdad. No, no la verdad, porque creemos que hay una verdad, pero cierta idea de que ese conocimiento se basase en cuestiones que tengan que ver con estudios, con la realidad, etcétera, desde su perspectiva, pero basada en cierta idea. Hoy lo que estamos viviendo, digo, es la era de la posverdad. Y esto, digo, tiene un impacto muy fuerte, no solo en la sociedad, sino en el sistema educativo. Y creo que esta política actual, ¿no?, tiene mucho que ver con esto. En el año 2016, todos los años el diccionario de Oxford elige una palabra del año. Justamente el año 2016 la palabra que eligió fue la idea de posverdad, ¿no? Y cómo la definió el diccionario de Oxford, como las circunstancias en que los hechos objetivos influyen menos en la formación de la opinión pública que referencias a emociones y creencias personales. Esta idea de la referencia a emociones, a creencias personales, y un registro que está centrado en un registro moral, ¿no? Bueno, acá estaríamos del otro lado están los argentinos del bien, no sé qué seríamos nosotros, las y los argentinas, argentinos del mal. Pero esta cosa, ¿no? Entonces, esta idea de que la posverdad, ya lo dijo MacIntyre hace mucho tiempo, no es tanto la afirmación de que la verdad no existe, sino que los hechos están subordinados a nuestro punto de vista político, ¿no? Entonces hay un punto de vista doctrinario, ¿no? Liberal, libertario, anarcocapitalista, etcétera. Digo, muy ejemplificado, digo, son los perros de Milley, digo, Murray Rothbard, Milton Friedman, Conan el Bárbaro, pero después Robert Lucas, digo, economistas que tienen una mirada acerca de la educación, incluida la mirada macroeconómica, no digo que lo vamos a discutir acá, pero una mirada acerca de la educación, que es un poco lo que orienta toda esta lógica, pero con muchas contradicciones, porque un Ministerio de Capital Humano supone el desarrollo de capital humano, y lo último que está haciendo este gobierno es invertir en capital humano, ¿no? Entonces, bueno, ni siquiera, cuando muchas veces dicen, bueno, a ver, la única coherencia es decir, aplico la motosierra o el déficit cero, pero todo el resto después, porque a mí por lo menos me enoja mucho escuchar, ¿sí? El gobierno es coherente. ¿Coherente con qué? Digo, la casta, digo, ¿quiénes son los políticos que están a cargo del gobierno? Digo, empezamos a mirar un montón de cuestiones, y esto, bueno, Ministerio de Capital Humano, digo, y le sacan los alimentos eh, a los niños, a las niñas, a la familia. Digo, le sacan el tratamiento a los pacientes de cáncer, atacan el Garrahan, atacan la educación, atacan las universidades, la salud pública, etcétera. Entonces, ¿de qué capital humano estamos hablando, no? Habla del Ministerio de Capital Inhumano. Pero me interesa resaltar esto, ¿no? El tema de las derechas, de la posverdad, en un contexto, además, algo no me acuerdo si dijo Sonia, Miguel o Silvia, disculpen, pero en este contexto de mucha desintegración, ¿no? Y que también nos afecta a nosotras y a nosotros como docentes. Somos un colectivo homogéneo, progresista,
que todos defendemos los derechos de las y los trabajadores y los derechos básicamente de las y los niños. Somos un colectivo muy heterogéneo, pues si no resulta difícil de comprender, bueno, por qué muchos votan por un gobierno como el de Milei o lo siguen apoyando aún cuando está aplicando las políticas que está aplicando. Y muchos de ellos son nuestros compañeras y compañeros con los que convivimos cotidianamente, digo, ¿no? Y esto es un tema sobre el cual me parece que hay que reflexionar. Y esto tiene que ver justamente por unas sociedades cada vez más atomizadas, y una pérdida del poder de los sindicatos y los gobiernos trabajan sobre esto, digo, y yo creo que en muchos sectores nos damos cuenta que lo están logrando, ¿no? Miremos lo que pasa con el tema del sector aeronáutico, etcétera, ¿no? Estamos viendo, bueno, y esto tiene que ver también con lo que está pasando en el Congreso, ¿no? Porque nosotros votamos, yo no voté, pero digo, la sociedad votó a un presidente, pero también votamos legisladores. Bueno, hola, teléfono, legisladores, bueno, ¿no? Eh, y esto lo vinculo con lo que está pasando en el Consejo Federal, en las mesas federales, etcétera. Estamos discutiendo resoluciones del Consejo Federal que fueron votadas por unanimidad. Repitámoslo, fueron votadas por unanimidad. Es decir, también por eh, ministros, directores generales de escuela, digo, el cargo que tengan en cada jurisdicción, que, digo, están defendiendo otro modelo social educativo, pero en el marco del Consejo Federal votaron por unanimidad esas resoluciones. Y en las mesas federales, los directores provinciales, este es un punto sobre el que hay que trabajar. ¿Cómo lograr un diálogo con los directores provinciales de educación superior y ese diálogo que se pueda trasladar a los ámbitos ministeriales de las jurisdicciones, por lo menos en las cuales se supone que hay diálogo y que son afines y que compartimos un modelo de sociedad y que no acordamos con una sociedad, digo, con este modelo de extrema derecha que vulnera los derechos de las mayorías, ¿no? Entonces, creo ese es un punto, ¿no? Que les dejo para la discusión. Y disculpa, yo no voy a poder estar hoy todo el tiempo, además creo que hay cosas que son discusiones más internas, pero digo, ese es un punto sobre el cual tenemos que trabajar, ¿no? Hay que trabajar, tanto con nuestros representantes de consejo, pero tenemos algo más directo. ¿Qué pasa con las direcciones de educación superior, con las mesas federales, con este lugar que históricamente los sindicatos han tenido en las mesas federales, ¿no? Me acuerdo que siempre... Volmer, una de las cosas que decía, dice, no llega nada al Consejo Federal que no haya sido discutido en las mesas federales, que no haya pasado por las direcciones de superior, que no tenga el consenso. Bueno, ¿cómo fue cambiando esta situación y cómo podemos traccionar para, digo, recuperar algo de esos espacios eh, que tienen que ver no solamente con las demandas del sindicato, sino, bueno, cómo cotidianamente, a partir de los institutos superiores, junto obviamente con nuestras representaciones sindicales, pero en los ámbitos, cómo podemos, digo, generar esos espacios que hoy están ausentes, ¿no? Por eso Miguel decía, bueno, esta reforma que se hace sin la participación de los docentes, pero con la mano levantada de todas y todos los directores superior y de todas y todos los ministros de educación. Digo, lo digo así. Habrá razones de diverso tipo, presiones, etcétera. No lo sé, no sé cómo han sido las negociaciones del Consejo Federal, pero es un punto a señalar, a trabajar, ¿no? Por ahí discúlpenme si soy un poco directa en esto, pero no, me parece que, digo, me llamó la atención cuando llama la atención cuando una ve esa unanimidad, ¿no? Va, en todo, todas cosas que creíamos que no podían pasar y van pasando y pasan y bueno. Entonces hay una cuestión, ¿no? Rodrigo Núñez, que es un brasilero, pero que escribió un trabajo que lo publicó a Tinta Limón, que habla de la gramática de la desintegración. Pero no solo gramática en términos de lenguaje, sino gramática, bueno, gramática en términos estrictos de la palabra gramática, sino gramática, tomando un poco el lenguaje, Wittgenstein, etcétera, con una forma de vida, con una forma de mirar el mundo, lo que se puede decir sobre el mundo, qué es posible decir y esta gramática moral de la extrema derecha lo que está haciendo es justamente tratar de que veamos el mundo como nos plantean que ellos creen o dicen que es el mundo, ¿no? Entonces, ese mundo, ¿cuáles son los elementos claves? El individualismo. Esto va en contra de lo que es nuestro trabajo, que es un trabajo colectivo, con lo que son los procesos de enseñar, etcétera. El punitivismo y el valor del orden por encima de la ley.
¿no? Entonces me parece que esto un poco, si miramos, bueno, este año, vieron que todos los años hay un lema, no sé cómo se llama, este año para el gobierno es la defensa de la vida, pero para ello la defensa de la vida es oponerse a la ley de interrupción voluntaria de embarazo, porque la vida, digo, lo están defendiendo, ¿no? La vida, primero hay que comer, hay que tener educación, salud, un techo, trabajo, etcétera. Vida, libertad y propiedad. La libertad es la libertad del sector financiero de enriquecerse como quieren, y el derecho de propiedad es defender solamente el derecho de propiedad de los sectores más concentrados del capital, ¿no? De los mandantes de este gobierno. Así que bueno, también podríamos discutir esto. Pero bueno, acá podemos, ¿no?, trabajar mucho este individualismo tirano del que nos habla Eric Sader, ¿no? Esta fin de la idea de lo común, ¿no? Y bueno, cómo hoy los nuevos escenarios tecnológicos, etcétera, el trabajo, las redes sociales o antisociales, etcétera, cómo van promoviendo este individualismo extremo y el fin de la construcción de lo común, que hace al quehacer de nuestro trabajo, ¿no? Y entonces, bueno, ahí simplemente podría seguir discutiendo algunas de estas cuestiones más generales, pero bueno, voy a hacer algunos comentarios eh, sobre todo el propuesto de los lineamientos curriculares. Creo que ya sobre el tema de la evaluación, han- van a trabajar y han trabajado más, y etcétera. El SIFI, me costaba hasta pronunciarlo, SIFIECAI, Sistema Integrado de Formación Docente, de la versión 477, y los lineamientos curriculares de la formación docente, que quería vincularlo con lo que venía recién planteando. Lo primero que hay que señalar es que todos creo que coincidimos es que era necesario reformar la formación docente, o por lo menos repensar, ¿no?, estos currículum de formación tan extensos. Faltan docentes, les lleva en promedio entre 7 y 8 años a las y los docentes recibirse porque trabajan, etcétera, pero también porque los currículum de formación son muy extensos y comparados con otros países, así como muchos currículum en el grado, en la universidad, en el posgrado, etcétera, y hay que repensarlos, digo, porque los tiempos cambiaron, ¿no? Philippe Merier siempre nos habla de esto, ¿no? De pensar en función del tiempo, del contexto de cada lugar. Y todos los pedagogos y las pedagogas que referenciamos nos hablan de esto, ¿no? Ah, por ahí me acordaba hablando de las mujeres cuando Miguel traía esto de Jorge Alemán. Verónica Gago habla que creo que sobre eso tenemos mucho para trabajar, de un neoliberalismo desde abajo. Ese neoliberalismo que se va construyendo desde abajo, desde aquel vecino o vecina docente que cree que el otro recibe algo que no merece, ¿no? Este neoliberalismo que se va construyendo desde abajo, que va, junto con un gobierno que se propone, las extremas derechas, que llegan al gobierno vía las elecciones democráticas para destruir la democracia desde adentro. Y qué pasa qué nos pasa como sociedad en relación por ahí, este triunfo del neoliberalismo de estos 40 años, que creímos que habíamos puesto algún freno durante los gobiernos democráticos populares, pero tal vez no cambiamos el modo de pensar la sociedad. Siempre lo cito, lo habré citado ya en Cetera, Frei Beto, cuando Frei Beto decía, bueno, se incorporó gente que estaba afuera, que no es menor, mucha gente salió de las condiciones de pobreza, se incorporó al sistema educativo, primeras generaciones de universitarios, pero no cambiamos el modelo, la forma, podríamos decir, neoliberal de ver el mundo, que está asociado al mercado, al consumo. Entonces el que se incorpora al consumo quiere que el otro no lo tenga, etcétera. No pensamos en un modelo asociado al buen vivir. Y ahí hay un punto para repensar, ¿no? Propuestas, planes de gobierno. Bueno, llegar al gobierno, ¿y para hacer qué? Eh, Volviendo entonces básicamente a las propuestas para la formación docente, ¿no? Lo primero que llama la atención es esto que señalé. Bueno, lo primero que decía es que hay un acuerdo y una necesidad, y esto ya se venía discutiendo en gestiones anteriores, de repensar el tema de la formación docente, y repensarla hoy porque el mundo cambió, nuestros estudiantes cambiaron, ¿no? En el año 2007, García Canclini dio una charla en el Ministerio de Educación, está disponible, que hablaba de la caja de herramientas, y decía, ¿qué implica? Bueno, conocer una cultura, entrar a una cultura, dice, no es un password. Y bueno, ¿quiénes son hoy las y los estudiantes que llegan a los institutos de formación, que llegan a las universidades para formarse como docentes? Bueno, ¿quiénes son? ¿Los conocemos? ¿Conocemos sus expectativas, sus condiciones de vida?
bueno, por qué llegaron, etcétera. Es un universo muy complejo, que muchas veces tenemos una distancia muy grande. Y creo, por lo menos yo voy a hablar de mi experiencia como docente en la universidad, que después de la pandemia, obviamente que no podemos ser los mismos y las mismas, sobre todo quienes atravesamos situaciones traumáticas, pero hay algo de nuestra práctica, o por lo menos yo lo sentí, que no sé si cambió radicalmente. Tal vez usamos, bueno, más formas híbridas, usamos más, pero digo, la forma de pensar el trabajo con el conocimiento, digo, eh, ¿qué pasa con el conocimiento hoy? ¿Cómo se procesa a partir de, como dice Inés Dussel, de este entorno digital? ¿No? ¿Qué hacen las plataformas con el conocimiento? ¿Qué hacemos nosotros con todo eso? Digo, no son temas que estén tan presentes en nuestros debates y ciertas cosas, me parece, o por lo menos yo lo siento así, eh, no sé si hubo realmente un repensar a partir de la pandemia y repensar a partir de estos entornos digitales, de la expansión de la inteligencia artificial generativa, que ya están, digo, con eso no podemos discutir, están. Bueno, ¿qué se hace con eso? Creo que es un punto central a trabajar, que no es el uso de las herramientas tecnológicas, que también es importante, sino esto, ¿no? Implica pensar en los espacios de formación y después en nuestros espacios como docentes, los nuevos entornos digitales, ¿no? Y bueno, vuelvo al tema central, que para mí que es qué pasa con el conocimiento en esos espacios, cómo circula, cómo se procesa, cómo lo trabajamos, qué pasa con nuestros estudiantes que llegan a la formación, que hay veces estamos en las clases y están con el celular, bueno, le sacamos el celular. Bueno, ni hablar de las políticas de este gobierno, ¿no? Si el problema central el problema central es que los pibes en la escuela secundaria apuestan, es la ludopatía, y ponen en el Ministerio de Capital, en el área de desarrollo de niñez, juventud, etcétera, a uno de los, digo, no sé qué era, CEO, dueño, no sé qué, de una casa de apuestas. Digo, estamos en el mundo del revés, ¿no? Ese es el secretario de Niñez, Juventud ahora que proviene de ese mundo. Entonces, bueno, discutimos acá de los celulares, pero resulta que eh, el problema la ludopatía es un problema hoy en los jóvenes. Bueno, ¿cómo tomar todas estas cuestiones? Entonces, vuelvo a la resolución 476. La resolución 476 está en consonancia con la agenda gubernamental, que es el Plan Nacional de Alfabetización, la formación docente atada a ese plan, énfasis en las capacidades, énfasis en la lectura, escritura y oralidad. ¿Quién no está de acuerdo que los pibes tienen, la piba tiene que saber leer? Obviamente, leer, escribir, expresarse, pero ¿para qué? Para poder construir su propia visión de mundo, para poder desarrollar su propio pensamiento, para desarrollar un pensamiento crítico. Bueno, vamos a hablar en Merier, desarrollar un pensamiento emancipador, pero aunque sea un pensamiento crítico, poder pararse con su propia mirada. Esto está ausente. Ni hablar de lo que, no sé si leyeron lo que propuso el secretario de Educación, que contrataron, no sé si lo leyeron eso, si vieron. Eh, Esperen que se los leo porque lo llevé para una ponencia cuando discutí alguna de estas cuestiones ahora que fue el seminario Red Estado en Brasil, donde el secretario de Educación dijo que van a contratar para ver cómo, vieron que estaban con todo el tema de la fluidez lectora y todo eso, entonces dicen que van a aplicar unas evaluaciones que se llaman EGRA, Early Grade Reading Assessment, en inglés, que es una evaluación de lectura de los primeros grados, para que tiene como objetivo reconocer las letras, leer palabras simples, identificar las formas en las que empieza una palabra. ¿Cómo se toma esta prueba? Con un cronómetro. Se toma un cronómetro de forma oral y se miden cuántos aciertos el alumno hace en un minuto. Digo, ¿no? Para muestra basta un botón. Esta es la lógica de la alfabetización que tienen. Entonces, ¿cómo podemos con un plan que ya está aprobado? Entonces, ¿cómo pensar en nuestros institutos de formación, en los diseños curriculares que cada jurisdicción pueda realizar, que sabemos que están esos intersticios? ¿Cómo pensar entonces lo que tiene que ver, más que hablar de la alfabetización, sí, con el desarrollo de aquellas herramientas que les permitan a las y los estudiantes de la formación y a los futuros docentes ayudar a que ellos puedan hacer su propia lectura del mundo y el que puedan ayudar a que sus estudiantes realicen su propia lectura del mundo? Si se quiere más en términos freirianos, pero digo, de eso se trata. Lo que pasa es que la lectura del mundo no es el mundo de Freire cuando él escribió, sino que es el mundo hoy
de la inteligencia artificial generativa, de las redes sociales, etcétera. Entonces, me parece que vuelvo a esto, entonces esto está centrado, no sé cómo voy con el tiempo, ¿me decís vos, Miguel? Sí. No, bien, bien, bárbaro, mira, sí, sí, hablé todo lo que necesites, creo que vos tenías que Bueno, ir a las 11, pero son 10:20, así que tranqui. no, no, no. Entonces, este plan atado a ese plan que pone el énfasis en las capacidades y en las habilidades, tiene una mirada bastante reduccionista. Bueno, lamento, no sé si Flavia se va a sumar, pero que ella lo trabaja, esta idea de volver a lo básico, ¿no? Pues bueno, esa es la lógica del plan de alfabetización. Y ese básico es tan básico que está muy asociado, no puedo dejar de leerlo en clave de cuando en el macrismo discutían, bueno, el desarrollo del pensamiento crítico. Sí, sí. La escuela no va a cambiar la desigualdad, pero es la escuela el lugar para denunciar esta desigualdad social, esta brutalidad que se está haciendo. Es la escuela el lugar para denunciar que ningún niño puede irse a dormir sin la panza llena. No lo vamos a resolver solo en la escuela, pero es un lugar. Entonces, justamente el pensamiento crítico tiene que ver con justamente una mirada acerca de leer lo que está pasando en el mundo, ¿no? Y leer lo que está pasando en la Argentina de hoy. Entonces, una mirada reduccionista, volver a lo básico, una mirada bastante tecnocrática. Sabemos que una mirada muy privatizante, bueno, Miguel hablaba de quién es, bueno, no es así quien dirige el Infod, porque digo, viene de ser ministro de Educación de una provincia que se supone que compartía una cosmovisión más general. Por eso digo, todos estos supuestos de lo que compartimos también habría que ponerlos en discusión, dialogar más, escuchar más, poder hablar más. eh, y, pero sí hay una mirada bastante privatista y una mirada que yo llamaría muy restauradora, ¿no? Que es en consonancia con volver a la Constitución del 53, digo, volver a un modelo de, bueno, eso primario, eso básico para todo el mundo y bueno, el resto ya sabemos. Ya no será una élite por ahí letrada, sino que será una élite financiera, pero bueno, esta mirada bastante. Y también lo vinculo con una mirada privatista porque todo lo que es el Plan Nacional de Alfabetización, bueno, Miguel ya lo viene trabajando, en la CETERA y en otros espacios, digo, en una jornada que pueden mirar está el video que se hizo en mi facultad, que organizó la Cátedra de Política, ahora a cargo de Fernanda Zaforcada, sobre el Plan Nacional de Alfabetización, la cual estuvo Flavia, estuvo Mirta Castedo, estuvo Mirta Torres, etcétera. Justamente ahí analizaban y mostraban en cada jurisdicción quiénes están trabajando en el armado de estos planes, ¿no? Natura, las fundaciones, Barca y etcétera. Y quiénes son los referentes del secretario de Educación a la hora de discutir. Decía esto porque estaba pensando la UCA presente en el Infod, aunque no es el caso del director del Infod, que viene de ser, no sé si el cargo era ministerio, en Entre Ríos ministro, director general, bueno, el cargo formal, pero entre comillas el ministro de Educación de otro gobierno. Otra cosa que me parece para señalar del plan, bueno, en el plan me llamó la atención que no aparezca nada de lo que nosotros trabajamos en CETERA como esta formación de subjetividades neoliberales. Creo que porque están volviendo a lo básico, pero no sé por qué, pero no aparece ni la formación de educación emocional, ni habilidades socioemocionales. Digo, lo que la Ciudad de Buenos Aires está, digo, llevando como contenido fundacional y como uno de los tres, junto a matemática y lengua y habilidades socioemocionales, la ley de educación socioemocional que se están discutiendo a nivel nacional en la jurisdicción, esto eso no aparece, digo, no aparece ni el emprendedurismo. Sí aparece una mención a la ESI, pero que no hay, digo, ¿no? El tema de la ESI, aparece la educación ambiental y aparece lo de la alimentación saludable, digo, cuestiones con las cuales podríamos acordar, pero bueno, también hay que leerlo en clave de su contexto, ¿no? Estamos hablando de la ESI al mismo tiempo que la Secretaría de Educación contrató a una ONG chilena para que dé cursos de formación en ESI y uno de los principales métodos de cuidado es la abstinencia, ¿no? Y además digo, a una ONG chilena. Le preguntaron, esto creo que fue cuando fue el secretario de Educación al Congreso, le preguntaron por eso, dijo no, no, que esto no era, que era solo una actividad, etcétera, que no había ningún convenio, pero bueno, eh, creo que hasta hay que estar bastante alerta en esto, pero digo, ahí hay espacios para pensar en las jurisdicciones y cuando pensamos las propuestas curriculares, cómo recuperar el lugar del conocimiento y de aquellos saberes, ¿no? Otra cosa que quiero señalar es que el tema del derecho aparece, bueno, porque cuando hacen alusión a la Ley de Educación Nacional o antecedentes de otras leyes, el tema del derecho a la educación, el acceso, etcétera, pero no hay un enfoque de derechos.
Digo, no está sustentado en un enfoque de derechos, una perspectiva que piensa los derechos en una perspectiva integral, que podría, ¿no? Una propuesta de formación docente plantear que el derecho a la educación, que de eso se trata, de garantizar el derecho a la educación de las y los estudiantes y la formación de docentes que garanticen ese derecho, digo, pensarlo desde un enfoque integral de derechos. Alguien me dice, se cortó el enlace. ¿Se me escucha a mí? Sí, sí, Ah, le gracias. estoy El Consejo escuchando. General, lo de Entre Ríos, sí, perdón. Sí, Lo sí. sabía, pero bueno, estoy un poco cansada. Em, bueno, después otra cosa que aparece ahí, de eso no tengo. Le pregunté ayer, hablé, la llamé a Alejandra Virgin, especialista en el tema de los profesorados multidisciplinares. Me decía que en algunos países del mundo existen, que pueden ser propuestas interesantes. No sé, la verdad que no puedo opinar al respecto porque no conozco. Em, Obviamente que todas estas cuestiones, digo, a ver, una reforma, esto que es solo una reforma de la formación docente eh, implica movimientos en los puestos de trabajo. Lo que hay que garantizar es, bueno, la garantía de, digo, de los puestos de trabajo, pero, digo, con un nuevo, digo, nosotros también estamos de acuerdo que hay que cambiarlo. Entonces, ¿cómo lo cambiaríamos y cómo garantizaríamos eso, pero en función de un cambio necesario? Digo, por lo menos esa es mi visión. No podemos seguir con estos planes extensos que tenemos, que, digo, que realmente han sido planes elaborados en un contexto, digo, a los cuales suscribo como planes, como propuestas, etcétera. Pero bueno, la realidad va cambiando y además, por otro lado, como decía Sonia al principio, faltan docentes, no solamente porque no se reemplacen los que docentes que se jubilan, porque algunos no eligen la docencia, obviamente. Somos atacados, desvalorizados, nuestros salarios a veces nos colocan bajo la línea de la pobreza, obviamente que no es una profesión eh, valorizada. En Brasil se habla de la valorización docente, no es una profesión valorizada y por ende falta. Y si no faltan tantos docentes, ¿saben por qué es? Porque no hay tanto crecimiento de la población, porque la tasa de natalidad bajó, porque si no faltarían más docentes aún. Entonces, la Internacional de la Educación llama la atención sobre esto y esto tiene que ver, ¿no? Entonces, ¿cómo pensar en este entramado que ustedes señalaban de articulación con la comunidad, con las familias, en construir una imagen de valorización de nuestro trabajo, de la docencia? Digo, si estamos todos acá es porque tuvimos docentes que nos enseñaron, como dice Kornblit, si Milei puede escribir las barbaridades que escribe en Twitter, es porque fue alfabetizado, no sé cómo, pero fue alfabetizado y también porque hay desarrollo tecnológico que produce el sistema científico-tecnológico que le permite usar esas redes, ¿no? Pero digo, si estamos todos acá es porque tuvimos docentes, maestros, entre otros acaba de entrar nuestra maestra Adriana, que nos han enseñado, que hemos leído sus trabajos, o que nos han enseñado en los espacios, cosas, o, digo, o que hemos leído sus trabajos, etcétera. Entonces, ¿cómo poder recuperar esto en un contexto además donde vemos escenas, ¿no? De ataque a los docentes, de denuncias de abuso que después no se comprueban, en más del 90% de los casos. Bueno, digo, ahí hay otro punto, ¿no? Para trabajar en términos de valorización de nuestro rol y que creo, esto sí me llamó también la atención porque, digo, yo venía con la idea, digo, ahora investigando sobre la ciudad de Buenos Aires, que es Buenos Aires aprende, aprende el estudiante y desapareció el desplazamiento de lo que es el corazón de nuestro trabajo, que es la enseñanza. Yo, en la enseñanza aparece y aparece con fuerza. Después digo, vuelvo, no los conocimientos, atado a capacidades y a la alfabetización básica, pero la enseñanza está. Y está, digo, como en diversos lugares, está presente. Digo, me llamó la atención, tal vez porque, bueno, cada una lo lee en clave de lo que está pensando, trabajando, y como vengo trabajando sobre la propuesta de la ciudad de Buenos Aires, y el Buenos Aires aprende, y en el aprendizaje la enseñanza fue totalmente desplazada tema de la enseñanza aparece, podemos pensar, discutir a veces, pero aparece bastante. Después, bueno, decía, vuelvo a decir lo de los bueno, el tema del tiempo, de un 50% de tiempo a distancia, ese es un tema que hay que discutir, que hay que regular, ¿no? Obviamente que las formas de enseñanza a través de medios virtuales están presentes. También pueden ser para muchos estudiantes que trabajan la posibilidad de completar sus estudios, pero esto hay que regularlo, hay que pensarlo, como hay que regular
como, bueno, señala la investigación que CETERA participó, coordinó de la Internacional de la Educación de América Latina, bueno, cómo avanza las plataformas, las redes ante ausencia de regulación, ¿no? Ya que hay que demandar regulación de todo esto. Bueno, ¿cómo se regula todo esto? Amplía el tiempo de la práctica, eh, tomando los tres campos de formación, se amplía el tiempo de la práctica. Tampoco tengo una, eh, tal vez por mi lugar en la formación docentes en la universidad, donde la práctica está prácticamente ausente, entonces mi mirada, digo, no puedo opinar al respecto porque está muy tenida por eso, donde necesitamos más práctica, pero esto no pasa en los institutos, ¿no? Donde ya el tema de la vinculación con las instituciones para las que se forman está desde el primer año y justamente, bueno, el tema de bueno, acá volvemos a las condiciones, ¿no? De trabajo, no solo las condiciones docentes, sino a las condiciones de los estudiantes. Uno de los problemas por los cuales muchos estudiantes no se reciben es porque no tienen condiciones materiales para hacer la residencia. Entonces, bueno, si se amplía el tiempo de la práctica, ¿cómo se generan condiciones para que las y los estudiantes, que en su mayoría trabajan, puedan eh, desarrollar ese tiempo de práctica ampliado, ¿no? Digo, es un tema para discutir y además que se recorta, ¿no? No sé si es necesario eso. Digo, es un tema que ustedes discutirán y que conocen y manejan eh, mucho mejor que yo, así que preferiría no señalar esto. Eh, y, y bueno, creo que, bueno, después digo como que hay varias así cosas pero creo que ya las principales, decía, bueno, cuando aparece la ESI, la educación ambiental y estas cuestiones, creo que son cuestiones de las cuales podemos agarrar. No tiene mucho peso el tema de los entornos digitales y el trabajo. Creo que es coherente, como dije antes, con ese volver al básico y el Plan Nacional de Alfabetización, donde, digo, no está presente esto que es central hoy, que es pensar a un docente en el siglo XXI en el marco de una cultura digital, vuelvo a decir, repetir un poco los trabajos de Inés, de los cuales abrevamos, ¿no? Los entornos sociotécnicos cambiaron. Esto me parece que no está enfatizado, pero lo vinculo, es lo único que encuentro de coherencia en este gobierno, que es la coherencia entre ese Plan Nacional de Alfabetización y una formación docente básica, centrada, atada a ese plan básico de alfabetización. Entonces ahí me parece que hay mucho para trabajar y que hay para demandar. Nosotras y nosotros como docentes, además de condiciones, digo, ¿no? De conectividad, de acceso a la tecnología, etcétera, demandar esa formación que tiene que ver con poder leer, entender los nuevos entornos sociotécnicos y ayudar a que nuestros estudiantes de la formación puedan leer, entender estos entornos sociotécnicos con los cuales van a trabajar. Por ahí no terminé de decir antes lo de García Canclino, no me doy cuenta, cuando él en la conferencia del 2007 dijo, bueno, ¿qué implica conocer una cultura? Bueno, ¿qué implica conocer la cultura hoy de las y los estudiantes de la formación y que estos futuros docentes puedan entrar en vínculo con las culturas de las y los estudiantes de nivel inicial, de la escuela primaria, la escuela secundaria, etcétera, ¿no? Entonces me parece que ahí hay bastante para trabajar. Y por ahí, pues, ya para ir cerrando, para no tomar más tiempo y dejarles tiempo para el debate, me parece que entonces una agenda de la formación docente tiene que recuperar esta centralidad del conocimiento eh, y no este discurso de las capacidades. Ah, otra cosa que aparece mucho, y creo que está atado a las capacidades, que es el desarrollo de las potencialidades. ¿Qué son las potencialidades? ¿Qué es yo tengo una potencialidad dentro que la traigo y alguien la tiene que desarrollar. Algunos tienen potencialidades y otros no. ¿Qué es ese? ¿Es un discurso? ¿Será que, bueno, formada los primeros años en la dictadura, ¿no? La discusión natura, nurtura, lo que uno trae y que hay que desarrollar, el desarrollo de las potencialidades. Digo, cosas que podríamos pensar en los currículum para discutir y disputar en los currículum provinciales que habría que sacar, ¿no? Porque digo, creo que ahí, digo, sabemos que hay un margen, un lugar para, ¿no? Ciertos intersticios para poder, por lo menos, armar los planes provinciales, digo, eh, más acordes a nuestra visión de lo que implica un proceso de formación en lugar del conocimiento, de la enseñanza, de la transmisión, poder ponerle, y bueno, de última después, si eso en el Consejo, digo, no seamos nosotros más papistas que el Papa, como se dice, si después eso en el ministerio dice, no, esto no se ajusta a la resolución 476, hay que ajustarlo, se ajustará después, pero no lo ajustemos desde el inicio. No, no sé, ¿eh? Entonces, aprovechemos.
Digo, porque vuelvo a repetir, fue aprobado por unanimidad por todos los ministros, etcétera. Bueno, usemos los espacios de las provincias para pensar los currículum provinciales de formación, entonces, donde recuperemos el lugar del conocimiento, de la transmisión. Yo incorporaría esto de los saberes emancipatorios de los que nos habla Philippe Mérieux, ¿no? Esta mirada de que, bueno, pensar que la educación está al servicio de pensar otros presentes y construir otros futuros, ¿no? Entonces, ¿cómo pensamos esto? El tema de la democracia, de la ciudadanía, tiene que estar presente, vuelvo a decir, el enfoque de derechos, el derecho a la educación está, pero lo situaría en el marco de un enfoque de derechos, y cómo pensar la construcción de valores fundados en la democracia. Sonia al principio decía en la presentación, porque en la norma dice, decía la norma pensaba por adentro, ¿no? Digo, está bien lo que dice Sonia, digo, no estoy discutiendo eso, digo, si ni siquiera respetan la Constitución. Ni siquiera respetan lo que está establecido en la Constitución, ni siquiera respetan el Congreso, ni siquiera respetan la división de poderes, no respetan la democracia. Hacen lo que quieren como quieren. Quiero sacarle la jubilación a la expresidenta, se la saco, porque yo muestro que hago lo que quiero. Y esto no tiene consecuencia, pero tenemos un poder judicial que diga, no, momento, esto dice la Constitución, esto dice las leyes. Entonces, ¿cómo van a cumplir con lo que está establecido de llamar a los consejos consultivos, de la convocatoria a los sindicatos, si ni siquiera cumplen con lo básico que es que existe una democracia, que existen tres poderes, ¿no? Entonces ahí hay un punto que me parece que enfatizar el tema de la democracia, pero no el discurso de los derechos del cual hablamos mucho eh, durante la primera década del siglo XXI, pero parece que no calaron en la población. Entonces, bueno, no me hables de derechos si no los puedo ejercer. Entonces, hablemos de la vulneración de los derechos, que hay que, cosas y qué pasa con esos derechos, que nos debe garantizar, pero bueno, busquemos otras formas. Y lo asocio con lo que decía Sonia también de la protesta. La CETERA ya tiene mucha experiencia de formas de protesta, digo, alternativas, la carpa blanca, la escuela itinerante, digo, que han calado hondo en la sociedad. Yo creo que por ahí es el camino, ¿no? Por ahí tenemos que seguir porque si no, digo, difícil como atraer digo, a la sociedad a esta lucha, ¿no? Entonces, bueno, me parece que esa agenda de la formación, obviamente que tiene que incluir los temas de la ESI, la educación ambiental integral, tenemos una ley de educación ambiental integral, el tema eh, decía, de los nuevos entornos sociotécnicos y la formación en esto, junto con volver, digo, sí, estamos de acuerdo con que hay que desarrollar la lectura, la escritura, etcétera, pero desde esto, desde el desarrollo de un pensamiento crítico, ¿no? No, la alfabetización y después yo creo que hay que pronunciarse acerca de esta mirada de la evaluación y estas pruebas que quiere tomar el ministerio en relación al tema de lo que es la fluidez lectora. No sé si ahora trabajando sobre educación emocional, por ejemplo, encontramos que una de las referentes que escribe en los libros, Kloski se llama el personaje, Kloski, no sé si leyeron los libros, de Ana María Manrique de Borsone, que está con la fluidez lectora, y está la educación emocional metida adentro, ¿eh? Ojo, está ya en este personaje, en Kloski creo que es, corríjame, no me acuerdo exacto. Necesitaríamos ahora sí, para ir cerrando, para darle, porque Adriana también se Sí. tiene que ir. Bueno, dejo por acá, creo que, digo, ya planteé varias cuestiones, por ahí perdónense un poco más desordenadas, pero bueno, espero haber Bueno, aportado algo al debate.